Durante una reunión familiar con mis abuelos, mis padres se burlan de mi idea de tener un prometido imaginario. Mientras tostaba en silencio, aguardé a que él llegara disculpándose por su retraso, explicando que había tenido que estacionar el helicóptero, sin percatarse de que acabábamos de regresar de Dubái. Tengo 34 años. Soy mujer y pertenezco a una familia tradicional indoamericana que reside en el norte de California. Desde mi nacimiento, se establecieron altas expectativas para mi futuro. Asistir a una prestigiosa universidad como Stanford o Berkeley, ejercer una profesión como médico, abogado o ingeniero, formar una familia con 2 hijos y residir cerca de mis padres, a menos de 30 kilómetros, para compartir los fines de semana y permitirles revisar mi bolsa de espaguetis. Cuando tenía unos 21 años, abandoné ese guión al optar por dedicarme al diseño en vez de la medicina. Esa fue la primera falta. Mi segundo golpe fue al dejar la escuela de posgrado tras conseguir un empleo en una empresa de marketing internacional en Berlín. Los padres de la persona, Arvind y Priya, no estaban en su mejor momento. Trabajó como autónomo para ellos traduciendo, y la asesoría en línea parecía implicar estar frente a la computadora durante horas, perdiendo el tiempo. Cada vez que conversábamos, me veía en la necesidad de explicar las decisiones que he tomado en mi vida. ¿Cuál fue el impacto más significativo? Informarles que estaba implicado en la situación, pero que todavía no habían tenido la oportunidad de conocerlo. Siempre han mostrado dudas sobre mi vida amorosa. Me topé con personas que no pertenecían a la localidad. No me desvié de mi ruta para presentar a alguien a menos que estuviera comprometido. Al encontrarme con Zaid, quien en ese momento se desempeñaba como asesor en el campo de la aviación y la aeronáutica con base en Suecia y Qatar, decidí aguardar cerca de un año antes de compartir la noticia siquiera con mis seres queridos. Al hacerlo finalmente, la reacción inicial de mi madre fue preguntar por qué no nos habíamos conocido antes. ¿Puedes confirmar la veracidad de esta información? Resultaría entretenido si no pensara que está mintiendo. Volvamos velozmente a diciembre del año anterior. Mi hermana, que es del 29, estaba participando activamente. La esposa de él, Arman, una cirujana cardíaca formada en la Liga Iván, examinaba meticulosamente los expedientes médicos de los ancianos nativos. La celebración de compromiso se llevó a cabo en un amplio salón de eventos en San José sin incurrir en ningún gasto. Un evento de 3 días con café incluido, bailes ensayados, puestos de henna y hasta una actuación de sitar durante el brunch. Al recibir la invitación, no me sorprendió en absoluto. Lo que realmente me sorprendió fue el añadido de mi madre en un post-scriptum, donde expresaba su deseo de que tu esposa pueda acompañarnos esta vez. Zaid y yo teníamos todo listo para estar en Estados Unidos. Durante un par de semanas en época festiva en los Estados Unidos. Tenía compromisos laborales en Palo Alto y planeábamos ver a unos cuantos conocidos en Los Ángeles. 2 días antes de que comenzara el evento, llegamos a SFO desde Dubái. Después del evento, tuvo que acudir a una reunión final del día, aunque se comprometió a reunirse conmigo para cenar. ¿Cuál es el secreto? Mientras volábamos en helicóptero, él estaba recogiendo un avión de amigos para un viaje, lo cual puede sonar extravagante, pero resultó ser una opción mucho más conveniente que enfrentar el tráfico de Los Ángeles y los eventos consecutivos. Arribé a la estación sin compañía. Desde que puse un pie dentro, todo comenzó. Los fuertes alaridos. Las sonrisas fingidas. Las preguntas que suelo recibir de mi familia ampliada son sobre el paradero de mi esposo. ¿Qué es exactamente DOA? ¿Te has planteado la posibilidad de preservar tus óvulos mediante la técnica de congelación? Anika, nuestra inquietud es por ti. Tienes una mente libre. Le pasé la lengua. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Capturó imágenes con Día. Intenté concentrarme en ser un abuelo comprensivo y solidario. Sin embargo, las palabras de mi madre resonaron en mis oídos más tarde. En una mesa de cócteles junto al bar, se encontraba entre risas con su hermana, su madre Día y 2 abuelos. Ella comentó que había dejado de hacer preguntas. Afirma ser una aeronave. Le pregunté por el significado de eso. ¿Se desempeña como auxiliar de vuelo? Jamás exhibe imágenes. Le comenté a Arvind que posiblemente sea ficticio.
Hubo risas por parte de todos. Las sonrisas que muestran no son de ternura. ¡Qué boca tan grande y abierta! ¿Puedes imaginar que esta joven está riendo? Sostenía con cuidado un vaso de agua reluciente, procurando mantener mi mano inmóvil. Hubiera sido conveniente si hubiese optado por desplazarme a pie. Permanecí en el lugar, permitiendo que él me limpiara. No había motivo para comunicarse con ellos. Sin embargo, tenía conocimiento de lo que sucedería. Al comenzar la sobremesa, me solicitaron que dijera unas palabras. Considero que el planificador fue el único que tomó la iniciativa, mientras que los demás simplemente siguieron. Los compañeros de jornada, los abuelos de Arvind e incluso Nell, mi hermano menor con el que no había tenido contacto en meses. Se pronunciaron algunas palabras acerca de localizar a la persona. Cuando agarré el micrófono, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Llevaba puesta una camiseta de un tono vino intenso, con un peinado recogido y sencillo, y lucía un discreto pero refinado collar de oro. Me encontré en ese lugar y vi a un grupo de personas que nunca habían tenido fe en mí. No he vuelto. Optaré por ser conciso, expresé. Es realmente bonito presenciar cómo dos individuos reciben respaldo, son felicitados y confiados. No es comprendido por todos. Si comprenden la situación, permanezcan en ese lugar. Se produjo una avalancha de ovaciones. Y en ese momento ocurrió un sonido de origen mecánico. Fue lo primero que ocurrió. Después, definitivamente, el ruido provino de las aspas del helicóptero. Comenzaron a correr rumores entre las personas. Ese día, se asomó por la ventana con expresión de desconcierto. El planeador se aproximó a la entrada. Después, fue el momento en que Zaid hizo su entrada. Llevaba puesto un vestido azul marino sin cinturón, observando debajo de las luces del candelabro con el cabello ligeramente despeinado. Observó de forma inusual, pero logrando que todos parecieran desaliñados. Pidió disculpas por su retraso mientras levantaba la voz. Tuve que estacionar el helicóptero. Hubo un grito, de hecho. Después, se acercó hacia mí de manera directa y me dio un beso en la frente. ¿He dejado de preparar tu rebanada de pan tostado? De forma delicada, le hizo una pregunta. Rechacé la propuesta con un no. Llegaste puntualmente. La habitación presentaba una apariencia distinta. No necesité verme para darme cuenta. La temperatura de la recepción ha variado, ya no se impregna de escepticismo, crítica o ese tipo específico de falsedad que solía encontrar en estos encuentros. Ahora la curiosidad invadía a las personas. ¡Atención! Mientras Zaid se presentaba con discreción a las personas cercanas a nosotros, sus ojos las observaban detenidamente. Incluyendo a mi tía, la madre de Dia, quien parecía de repente indecisa sobre cómo cambiar su expresión facial rápidamente. ¿Qué ha sucedido con mi progenitora? Las manos se alargaban hasta el borde de su chaqueta, sus labios se entreabrían ligeramente, como si dudara entre esbozar una sonrisa o mantenerse en ese momento de incertidumbre que había experimentado anteriormente. Zaid fue rápidamente a su encuentro, sin dudarlo. Con tranquilidad, Priyatia expresó su agrado al conocerte finalmente, mientras ofrecía su mano. Aceptó el descanso después de mantener un ritmo más prolongado del necesario. Expresó ella. Así es. Claro que sí. Saludos. Se rumoreaba que empleaba ese mismo tono con los vecinos que no le agradaban del todo, pero con los que debía mantener una actitud cordial. Los perros ladrando o una excesiva cantidad de decoraciones lunares. Zaid se giró hacia mi padre, que se encontraba unos pasos detrás de ella, mostrando una actitud más serena pero igual de inmóvil. Arvind tío, exclamó en voz alta. He oído mucho acerca de ti. Mi papá demostró su autoridad con un golpe decidido, disimulando el cansancio de manera más efectiva que mi mamá. Sin embargo, pude notar en sus ojos solo un destello, una tensión alrededor del ojo. Destacaba a Zaid de la misma manera en que lo hacía con posibles socios comerciales o con desarrolladores desconocidos en realidad. Me gustaría saber si estás involucrado en la industria de la aviación. Un grito escapó de Zaid. Claro que sí.
principalmente revisando en este momento proyectos en Europa, el Golfo Pérsico y Asia. Sin embargo, sigo viajando ocasionalmente en avión. De manera irónica, me obliga a permanecer despierto. Unos cuantos individuos cercanos se burlaron. No era divertido en particular. Pero es que estaban en proceso de recalibración. De pronto, dejé de ser la hija ilusa que inventó una novia extranjera para mantener las apariencias en reuniones familiares. Yo era la enigmática hermana que llegó sola, mientras que su acompañante apareció de repente como si fuera un plato que se retrasa en ser servido. Sin embargo, el tema no estaba relacionado con la aeronave. Está bien, quizás me excedí un poco con el tema del helicóptero. Sin embargo, el enfoque principal estuvo en la presencia. En relación con la manifestación. La acción de Zaid captó la atención de todos en la habitación de forma imposible de pasar por alto. Mientras era presentado a mis otros hermanos y a mis abuelos, quienes mostraban gran interés en su trabajo, aproveché para contemplar la situación. Resultó ser una completa sorpresa. Durante mucho tiempo, recorrí habitaciones similares, reconfortándome en silencio ante la crítica. ¿Qué sigue? Era el vendaval. Neil, mi primo, aburrido de su conversación anterior, se acercó a mí mientras desayunaba. Acto seguido, preguntó si ese era tu novio. Lo observé a él con cierto cansancio, pero decidido a no dejar que la oportunidad se escapara. Así lo expresé. Aquí tenemos a Zaid. Mientras observaba a Zaid rodeado de algunas personas, soltó una risa breve. Sinceramente, no creía que fuera cierto. Así lo expresé. Son numerosos los que no lo hacen. Hizo una pausa. Tal vez como una forma de pedir perdón. Tal vez para dar un giro. Sin embargo, no le brindé la posibilidad. Fui a visitar a Dia a su domicilio. A pesar de la presencia de Zaid, no mostraba señales de incomodidad por la atención que recibió. Siempre se ha destacado por ser así, con un buen sentido del humor, siendo abierta y con la dosis justa de rebeldía para respaldarme sin necesidad de expresarlo a su madre. Mientras me acercaba, sentí cómo apretaba mi mano con fuerza. Ella mencionó que era el instante más especial de la noche. No tenía intención de ofenderte, expresé sinceramente. Contestó que no lo había hecho. Solamente exigiste tu espacio. Y llegó el momento desagradable. Al finalizar la noche, mi madre me llevó a un lado junto al escalón que conducía al salón de ballet. Mostraba un aspecto desenfrenado, pero al mismo tiempo demostraba interés. ¿Cómo es posible que no nos avisaste de su llegada? Realicé la pregunta. Me envolví en un cálido abrazo. ¿Habría sido posible que algo se modificara? Mostró dudas antes de actuar. Solamente yo. Pasó desapercibido para mí. ¿Qué es lo que pasó desapercibido para ti? Con los brazos cruzados, le hice la pregunta. Bajó la mirada hacia sus manos y después hacia mí. No percibí lo serio que era él. Y allí se encontraba. El peso de cada diálogo pendiente entre nosotros. Cada vez que he tratado de describir mi vida, he sido recibida con inquietud, incertidumbre y menosprecio. La forma en que me hicieron sentir que estaba viviendo la adolescencia de manera incorrecta por no cumplir con las expectativas establecidas. Sin embargo, en ese momento estaba haciendo el intento. De forma pausada. De manera pausada. Sin embargo, lo estoy intentando. Tras un breve momento de silencio, ella expresó su alegría por su llegada. Asentí en respuesta. Y eso era su deseo. Para ellos, no es la situación adecuada. Desde mi punto de vista. Zade me descubrió un poco más tarde en el jardín, donde sorpresivamente me abordó junto al escenario. En lo alto, alejado de las luces, las cámaras y las interminables filas de buffet, reinaba una tranquilidad absoluta. Colocó sus brazos alrededor de mí por detrás y apoyó su pecho en mi espalda. ¿Qué tal estuvo la experiencia? Realizó una pregunta. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras contemplaba el resplandor de la pared a lo lejos. Le comenté que superaba mis expectativas. Peor de lo que se esperaba. Guardó silencio durante un instante.
Después, se hallan. Le comuniqué que no estoy aguardando. Lo tengo claro, contestó, me señaló a una distancia más corta. Permanecimos un poco más en ese lugar. La melodía que sonaba debajo de nosotros se había transformado en algo más pausado y delicado. Los diálogos se extendieron hasta la noche como una brisa. Desconocía cuál sería el siguiente paso con mi familia, si se esforzarían más, si esta noche traería algún cambio real. Sin embargo, era consciente de que en esa ocasión fui avistado. Y, sobre todo, me encontré a mí mismo. Zaid y yo permanecimos en esa alfombra hasta que la mayoría de las personas se habían retirado. En lo alto de la oscuridad que cubría la playa, las estrellas brillaban débilmente, mientras el viento soplaba suavemente. Bajo nuestros pies, la celebración se desvaneció en ese instante en el que las jóvenes comienzan a recoger sus zapatos y los hombres se quedan con los vasos de whisky sin estar preparados para marcharse, pero tampoco aportando nada a la charla. Desde lo alto, observamos todo como si fuéramos simples espectadores de una película en la que ya no teníamos que intervenir. Por último, nos despedimos de Dia y Arman. Se encontraban en el suelo del grupo una vez más, algo convencionales y resplandeciendo con la naturalidad de individuos que no necesitaron pelear por ser aceptados. Abrace con calma a Dia. Le comenté que lo había hecho de manera correcta. De esa manera lo realizaste, contestó la mujer. No puedes imaginar lo gratificante que resultó para mí. Los dos compartimos una risa. Arman brindó a Zaida un gesto de aprobación con los brazos y Zaida replicó con su característica serenidad, demostrando la confianza que la caracterizaba. Mientras íbamos hacia la clase de ballet, notaba la mirada de mis padres posada en nosotros desde cada rincón del salón. Durante nuestro paseo, no intercambiaron muchas palabras. El abrazo que mi padre ofreció fue sencillo. La madre de Zaid lo abrazó con una sonrisa cálida y tranquila. Estuvo correcto. La transformación no era algo que esperara. Sin embargo, era consciente de que algo había experimentado un cambio. Tal vez no de manera drástica, no durante la noche, sino a nivel tectónico. Al regresar al hotel, me deshice de mi maquillaje, eliminé el rímel de mis pestañas y caí al suelo con un grito lleno de dramatismo. ¿Es realmente tan negativo?, Zaid inquirió, casi saliendo de su indumentaria. La silla sufrió daños en la parte de la cintura. Observé el cielo y comenté que no era negativo. Simplemente abrumador. ¿Te ha pasado alguna vez que entras en una habitación y todos actúan como si fueras invisible, pero luego intentan grabar en su mente quién eres? Mostró una sonrisa. Así es. En la mayoría de los cuartos, de hecho. Yo también me río. Esa era una de las razones por las que nos esforzábamos en nuestro trabajo. Entendió conceptos que jamás necesité repetir. ¿Podrías devolverlo? Tras un breve silencio, le hizo la pregunta. ¿Cómo? En la noche de hoy. Observando. Tomé asiento por un momento, reposando apoyado en mis brazos. Rechazo. Ni por un instante. Pues la realidad es que, a pesar de la tensión constante, los comentarios agresivos de forma sutil y los años de conflicto y malentendidos, este instante, esta transformación, resultó ser algo que requería. No es para confirmar la validez de mi vida o mi relación, sino para afrontar lo que había permanecido en el pasado durante años. Zade permaneció a mi lado con un brazo reposando detrás de su cabeza. Tranquilamente expresó que no era necesario que demostrara nada. Ya has completado la tarea. Quizás. Sin embargo, contribuyó de todas formas. Los días siguientes resultaron ser bastante inusuales. No se produjo una explosión repentina, ni un enfrentamiento importante, ni una sorpresiva invitación a cenar o disculpas cargadas de emoción. Sin embargo, todo cambió repentinamente. Detalles diminutos. Recibí un enlace de mi padre a un artículo de Forbes, comentando que le recordaba a uno de los proyectos que mencioné. ¡Qué lección tan interesante! En el chat familiar, mi mamá compartió una imagen de la reunión, en la que Zade y yo aparecíamos sonrientes cerca del escenario. Observa quién fue el que finalmente apareció en el álbum familiar.
Esa ocasión marcó la primera vez en la que él se identificó abiertamente ante el público. Recibí un mensaje de mi tía, la madre de Díaz, quien se rió con más intensidad de la broma de la novia imaginativa. Ella me compartió un enlace de un amigo en Facebook y dio me gusta a 3 de mis fotos antiguas de mis viajes a Jordania y Croacia. Hasta Neil se tomó la molestia de enviarle un mensaje. Saludos, Neil. Pido disculpas si he actuado de manera inapropiada. Realmente asombroso fue lo que presenciamos. No estoy segura si se trata de una disculpa o del comienzo de una charla TED. Neil, vamos juntos. No contesté. No de forma inmediata. Sin embargo, lo presencié tal como ocurrió. Una hoja repleta de sarcasmo característico del hermano mayor. Por la tarde, me acerqué a mi hogar de la niñez en San Mateo para tomar un breve respiro. Mi madre había dejado ciertos artículos para que los recogieran, como algunos objetos antiguos de una caja, una insignia que había sido de mi abuela, y un cuchillo de colección que consideraba demasiado valioso para enviar a otros lugares. Mientras yo entraba, Zade se quedó en el coche, concentrado en su teléfono. En el interior, la vivienda lucía idéntica. El aroma a incienso y cilantro aún impregnaba el ambiente. Se habían renovado las fotografías familiares en el pasillo. Se sumaron recientemente Dia y Arman al grupo. En una edición más reciente, pude ver a Zade y a mí juntos en el evento, sonriendo el uno al otro. Decidí parar. ¿Has realizado la impresión de este documento? Me cuestioné en qué momento mi madre llegó al pasillo. Después de observar la imagen, dirigió su mirada hacia mí. La mandó por correo electrónico, comentó. Disfruté de ello. La fotografía está muy bien. Así es. Un extenso silencio se hizo presente. Colocó un vaso en la mesa auxiliar, aunque no era necesario hacerlo. Al final, admitió que tal vez se había equivocado. Su expresión denota que está sumido en sus pensamientos. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor forma de contestar. La disculpa brilló por su ausencia. Sin embargo, ha sido lo más próximo que hemos experimentado hasta ahora. Nunca requerí que te causara impacto, mencioné. Simplemente pedía que dejaras de dar por sentado que estaba mintiendo. No presentó argumentos. Solo esta vez. Según sus palabras, siempre has abordado las situaciones de forma distinta. Nos resulta complicado comprenderlo. Quizás la diversidad no implica necesariamente un error. Fue un instante. Un instante que no está acabado. Sin embargo, todavía se escuchó un golpe en la pared. Cogí el paquete que me había enviado, lo abracé por un instante y se marchó antes de que alguno de nosotros pudiera estropearlo hablando en exceso. Al volver al vehículo, Zade dirigió su mirada hacia mí. ¿Te encuentras bien? Lancé un grito. Así es. Decidió no insistir más. Esa es otra razón por la cual me quiero a mí mismo. Él tiene consciencia de que en ocasiones, el silencio representa la forma más poderosa de tranquilidad. Regresamos a Dubái algunos días después. El cansancio emocional que experimenté a raíz del viaje no lo comprendí del todo hasta regresar a nuestro entorno familiar, donde el sol cálido acariciaba mi piel, el aire seco refrescaba mi rostro y las voces en árabe e inglés se entremezclaban a lo lejos. La urbe resonaba con bullicio y vitalidad, mostrando una valentía sin reservas. A pesar de mi tranquila naturaleza, solía sumergirme en el universo de mis padres. Zade y yo no mencionamos la celebración de gracias durante un rato. No era necesario. El viaje cumplió su propósito y ahora estamos de regreso en nuestra rutina habitual. Atardeceres en el balcón. Celebraciones en el puerto. Desplazamientos a encuentros en Riyadh o París. Regresamos. Sin embargo, algo perduró. No te quedes de brazos cruzados. Ni siquiera el requerimiento de ser validado. El hielo provenía de un negocio interminable. En el estado de California, mis padres comenzaron a mostrar cierto interés por mi vida. Sin embargo, jamás lograron entender completamente la magnitud de su creación. Menudo esfuerzo me había costado eso.
Durante mucho tiempo, se mantuvieron indecisos y desafiaron, seguros de la excelencia de su elección. No creían en mi capacidad para llevar a cabo algo concreto, algo que fuera completamente mío. No deseaban que vinieran solamente ellos. Buscaban que presenciaran mi victoria, mi orgullo y mi indiscutible éxito. De ahí nació la idea. Unos meses más tarde de volver, Zaid y yo recibimos una invitación para participar como oradores en un prestigioso encuentro empresarial en Dubái. Estaba hablando acerca de la logística aérea en países en desarrollo. Recibí reconocimiento por mi asesoramiento en marketing al lograr un contrato millonario con una empresa de lujo. Buscaban a alguien que pudiera discutir cómo se pueden desarrollar marcas personales en diferentes culturas sin depender de inversores de capital de riesgo. Fui seleccionado. Les comuniqué que cumpliría con la tarea, bajo una condición. Posible invitar a personas a una reunión. Los organizadores del evento se juntaron. Mandé 2 tarjetas de invitación especiales a mis padres junto con un mensaje personal. En una ocasión, cuestionaste mi compromiso con mi vida. Quisiera enseñarte algo que se ve formal. Pasaron 3 días sin recibir respuesta. Después, me llegó un mensaje de mi mamá indicando que asistirán. Al llegar a Dubái, Zaid optó por recogerlos en nuestro Tesla en lugar del helicóptero, ya que habíamos utilizado este último previamente. Acto seguido, los condujo a nuestra residencia, un apartamento de 3 habitaciones con una ventana panorámica y una cocina de concepto abierto. La mirada de mi madre se apartaba de la moderna iluminación para posarse en la obra de arte clásica. A pesar de su intento por mantenerse callado, mi padre no pudo ocultar su sorpresa, desconfianza y necesidad de reflexionar. Esto no lo habían previsto. Se creyó que llevaba un estilo de vida bohemio como expatriado, con deudas de préstamos estudiantiles y equipos descoordinados. Alguien que había participado en una reunión de inversionistas en su propiedad y firmado acuerdos de confidencialidad con clientes de gran capital. En la siguiente noche en el Summit, me encontraba sobre el escenario luciendo una camisa y pantalón blancos, con el cabello arreglado, mostrando en cada detalle a la mujer que tanto había luchado por ser. Narré mi experiencia, no enfocándome en los conflictos familiares, sino más bien en el rechazo, la capacidad de recuperación y la sensación de no ser valorada. En cuanto a atreverse a confiar en la validez de mi labor aunque nadie más lo reconociera. Mencioné la idea de construir mi propia mesa cuando nadie disponía de un lugar para mí. En la primera fila se encontraban mis progenitores. Las lágrimas brotaban de los ojos de mi madre. El padre de la persona aplaudió con una duración mayor que el resto. Tras la charla, los presentes se acercaron a darme sus felicitaciones. Empresarios, directivos e incluso un reducido grupo de inversionistas. Mi papá se encontraba cerca, gesticulando como lo hace durante sus presentaciones en el ámbito empresarial. En la cena de esa noche, mi madre se dirigió a Zayed con gratitud por su apoyo constante. Por confiar en ella cuando no lo hicimos. Tuvo un sueño de índole política, pero no expresó su aprobación. Ya no se trataba de ellos. La auténtica revancha no los avergonzaba. Lo que ellos hacían no tenía importancia para mi triunfo. No requería su autorización. Sin embargo, resultó gratificante, sumamente gratificante, presenciar cómo la incertidumbre en su mirada fue sustituida por un sentimiento de orgullo. Al observar cómo se percataron de que no solo había tropezado a mis pies. Poseía un arma blanca. Esa misma semana, más adelante en el tiempo, mi padre me llevó aparte al balcón antes de regresar a California. ¿Lo has hecho correctamente?, expresó. Es la primera vez que lo veo. Sin embargo, has logrado crear algo. Observé su rostro. Un hombre me había comentado que consideraba el arte y el diseño como pasatiempos, no como profesiones. Hace 2 años, me propuso costear mis estudios nuevamente, ya que le preocupaba que me quedara sin compañía al volver a la escuela. Asentí con la cabeza, reconociendo mi conocimiento sobre el tema. Después de rendirse, expresó su orgullo hacia la otra persona. Pasaron 34 años hasta que lo escuchó. En el momento en que lo expresó, no lo requería. Sin embargo, acepté todo de todas formas. En mi opinión, esa fue la forma más satisfactoria de desquite.
Descarta el uso del helicóptero. Evita mencionar la palabra. Los boletos de primera clase ni la panorámica al mar desde mi cocina. La venganza consistió en evolucionar en alguien que jamás habría imaginado ser, para luego permitirles observar desde un lugar privilegiado.